Informe radial. Escuela secundaria, entre el derecho a la educación y el impacto de la conflictividad social. En los últimos días se vivieron situaciones de conflicto en escuelas de nuestra ciudad. Pero más allá de la institución donde suceden estos hechos, no podemos dejar de observar un entramado social que atraviesa un momento de conflictividad, destrato, poca tolerancia y falta de empatía. En Radio Universidad dialogamos con diferentes actores sociales para conocer cuál es la realidad en los ámbitos educativos y cómo analizan este presente, considerando que el abrazo a la Escuela 8 que se realizó a inicios de esta semana fue un evento donde se notó el acompañamiento y apoyo a docentes y directivos que ponen su vida al servicio de la educación y hasta han resultado heridos. En este informe especial, Radio Universidad pone en primer plano esta temática. Juan Pablo Mata es doctor en antropología e integra el grupo de estudios socioculturales del conflicto en el Departamento de Antropología Social de la UNICEN. Analizó lo que sucede en las aulas en Avenidas. Pero, digamos, lo importante es estudiar qué hacen las sociedades con sus conflictos, ¿no? O sea, el conflicto va a ser inherente, es como la necesidad de comer, existe el conflicto. Ahora, las sociedades responden de manera diferencial a esos conflictos, a la vez que esos conflictos van variando de sociedad en sociedad. Entonces, hay dos preguntas fundamentales que son: ¿qué tipo de conflictos tiene una sociedad y qué hace con ellas? Nuestra sociedad actual presenta dos características que son, que están afectando demasiado esta cuestión. El tipo de conflictividad que surge de esta sociedad es muy intensa, porque son sociedades altamente desiguales, con niveles de exclusión enorme, y que se complejiza todo eso con lo que podríamos llamar la dimensión ideológica, cultural de la sociedad en relación a los conflictos, que es a esas desigualdades estructurales se le agrega además marcos ideológicos en los cuales lo que se hace es acervar la cuestión de las tensiones y todo ello conduce a lo que puede ser respuestas violentas. Digamos, frente al conflicto se pueden evadir, se pueden enfrentar en conversaciones o se pueden tratar de resolver a partir de la violencia, el poder. Hay otras maneras de enfrentar los conflictos, como son la negociación, la conversación, el diálogo, en fin, todos los dispositivos que nacen en esa idea que permiten un ganar-ganar, ¿no? Que frente a distintas situaciones se puedan atender a necesidades, intereses como visiones de distintas partes. El ataque a una docente y los conflictos entre familiares y la comunidad educativa se han incrementado en este 2025, aunque son hechos que se vienen dando desde hace muchos años. El problema viene escalando y desde el Estado, más precisamente la Jefatura Distrital de Educación, son conscientes de la necesaria reparación, sobre todo para no estigmatizar a la juventud, porque el trasfondo de esta situación está en el mundo adulto. Desde mi punto de vista, la violencia ha ido incrementándose socialmente, ¿no? Hay algo del tejido social y ocurre en determinados momentos históricos. Hemos pasado por momentos muy difíciles en la década del 90, en los 2000. Creo que se repiten estas cuestiones hoy en condiciones similares, en condiciones culturales, económicas, sociológicas, afectivas también. Hay algo que está roto del pacto social, hay mucha violencia, mucho discurso de violencia que está instalado, que está legitimado, que está naturalizado y del cual evidentemente las escuelas, que no somos ni islas ni burbujas, no quedamos afuera. Es preocupante, digamos, para mí como educador, como jefe distrital, pero sobre todo como educador, es preocupante el incremento de estas situaciones. Es un fenómeno que excede a nuestra localidad, a nuestro distrito, y por lo tanto se hacen preguntas, nos hacen preguntas sobre, cuáles son nuestras agendas, cuáles son nuestras intervenciones, qué tipo de cosas instrumentamos nosotros cuando algo de esto pasa, damos cuenta de eso y a su vez también nos preguntan, ¿cómo seguimos? Y cómo seguimos también depende de todo, si bien obviamente hay hay decisiones que tomamos solamente los adultos, en esas decisiones también están involucrados ellos, así que ayer
queríamos escucharlos. Si ellos se muestran preocupados, nos piden a nosotros la garantía de estar bien dentro de las escuelas y de poder estar dentro de las escuelas haciendo la función principal de una escuela, que es estar aprendiendo, ¿no? Entonces ellos manifiestan su descontento ante la interrupción de estos aprendizajes que también las situaciones de conflicto conllevan. Y estuvimos escuchándolos sobre todo, ¿no? Escuchábamos a Julio Benítez, jefe distrital de educación, en una entrevista que brindó a El Colectivo. La familia, la escuela, el Estado son quienes deben acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en su etapa escolar. Son los encargados de los distintos procesos de socialización y, como tales, también deben hacerse cargo de este conflicto. Malena Pianciola es subsecretaria de Protección Integral de Derechos. En Avenidas contó cómo están abordando esta situación. Las situaciones que venimos abordando, si se quiere, desde el año pasado, que empezaron a emerger, a lo que venimos desde antes trabajando, encontramos puntos en común, obviamente, que son a veces situaciones familiares muy específicas, ¿sí? Donde, digamos, se encuentran problemáticas como consumo problemático, salud mental, disfuncionalidad familiar, situaciones de violencia. Entonces, digamos, dentro de cada población y de cada fenómeno, después empezamos a encontrar otro tipo de cuestiones que es necesario abordar de manera interdisciplinaria, donde confluyen un montón de miradas y la intersectorialidad. Es decir, esta problemática involucra a un montón de instituciones, ¿no? Y de sectores y de profesionales. Bueno, nosotros somos una parte de eso. Entonces, como la parte municipal, digamos, tenemos nuestro espacio y nuestro mecanismo, que es a través del servicio local, de cómo generamos y gestionamos estrategias de intervención directa, ¿sí? En este caso, principalmente sobre la reflexión, digamos, de los hechos, las consecuencias para con estos adolescentes, digamos, laburar específicamente con esas familias, con las instituciones y con la comunidad en general también, desde diferentes aspectos, ver cómo podemos, digamos, mitigar estos hechos que son profundamente repudiables, que son profundamente también dolorosos para las víctimas y que entendemos que tenemos que aunar los esfuerzos entre todos y en comunidad para poder contrarrestar este flagelo. Los directivos emitieron una carta donde manifestaron sus preocupaciones e insisten en un abordaje urgente. Explican, entre otras cosas, por qué tienen que sacar licencias y contraatacan los discursos que van en contra de su tarea. Julio Colombo, vicedirector de la Escuela Secundaria número 6 y de la Escuela Secundaria número 8, compartió una reflexión sobre el necesario abordaje de los estudiantes y el trabajo con sus familias. Necesitamos un fuerte compromiso para volver a reconstruir el tejido social, donde comencemos con empezar a preguntarnos desde casa, que desde las escuelas lo hacemos, es cómo estamos, dónde estamos, empezar a preguntar en el caso de los estudiantes cómo les fue en el día a día, a revisar las mochilas, a tener un espacio donde una familia, que las familias a veces se constituyen como pueden o quieren, porque esta es la realidad, no hay un manual de familias, que podamos utilizar una de las herramientas que es vital y que es la que tenemos en educación, que es la palabra, poder reflexionar sobre desde un logro, desde el día a día en la escuela, supongamos, por un ejemplo, logro de hoy me fue bien porque la verdad entendí tal tema en la escuela, bárbaro. O no, mira, me pasó esto, que lo puedan abordar en casa, que así como lo abordan libremente en las escuelas, cuando tienen todos los espacios de las escuelas para ser los estudiantes, las familias escuchados, que también poder trabajarlo desde casa y de esa manera poder confluir a escuelas en paz. No negamos en conflicto, lo que decimos es, si hay conflicto lo abordamos. Las escuelas responden también a normas, forman parte del Estado de Derecho, acompañan, tienen empatía, pero necesitamos un mayor acompañamiento por fuera de la escuela. Uno de los mayores acompañamientos tiene que ver con la sociedad. Puede ser la familia, puede ser el vecino, pueden ser los organismos que están trabajando.
El Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales explicó en Avenidas cuál es la lectura que hace de lo que está sucediendo en la perspectiva de la licenciada Laura Hoffman. Entender esto que, digamos, como bien vos dijiste, es una conflictividad social y que la escuela no está aislada de nuestra sociedad. No podemos pensar la escuela aislada de lo que pasa en la sociedad. Creo que se le exige mucho al docente, ¿sí? Creo que... Bueno, te hablo desde mi lugar, que con el compromiso que tengo y también de muchos colegas que conozco que trabajan y más de lo que deberían trabajar, ¿no? Nosotros tenemos un laburo donde no cortamos nunca. Claro. Digamos, planificamos, corregimos, ¿sí? Cuando tenemos vínculo con los estudiantes, muchas veces, digamos, el problema del estudiante que se presentó en el aula, que tal vez es un problema personal, familiar, nos lo llevamos a casa, digamos, no es que termina ahí, ¿sí? Me parece que poner el foco en los docentes, ¿sí? Saca el foco en realidad de un trabajo más institucional que se tiene que dar de las escuelas, ¿no? Bueno, hay acuerdos de convivencia. Cada escuela los construye según su particularidad, según su contexto. Lo construye con sus estudiantes, con sus docentes y con las familias, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué tan actualizados están esos AIC? ¿Sí? ¿Cómo involucramos a la familia? Porque a veces es, bueno, llamamos a la familia y la familia no viene porque está trabajando. Bueno, sí es probable que eso pase, pero tenemos que buscar el modo de involucrar a las familias, ¿sí? Me parece que poner el foco en el docente, solo en el docente, no es la vía correcta. Necesitamos empezar a pensar otros acuerdos, ¿no? Esto lo digo a nivel de la política educativa, por ejemplo, a nivel provincial. Sí, como decía Gali, sí, la familia es muy importante que esté, pero bueno, también sabemos que estamos en un momento de crisis económica donde los adultos trabajan todo el día para llegar a fin de mes, los chicos están muchas veces solos, no hay regulaciones de las redes sociales, otros países están planteando esto, ¿no? ¿A qué edad puede un chico tener redes? Digamos, ¿qué pasa con el uso de dispositivos en la escuela? Que sabemos que esa no es la solución, pero digo, necesitamos pensar cosas, digamos, a nivel de política educativa más macro, no que cada escuela solucione. Las escuelas secundarias de nuestra ciudad no son islas, reflejan, padecen y resisten las problemáticas sociales que atraviesa nuestra comunidad. Frente a los desafíos de la violencia, la exclusión y la desigualdad, es urgente seguir pensando la educación como un derecho y no como un privilegio. Apostar a escuelas más inclusivas, con recursos, con docentes acompañados y estudiantes escuchados, es apostar a una sociedad más justa, porque cuando se garantizan derechos en las aulas, también se construye ciudadanía en las calles. Desde allí, el compromiso está en visibilizar, comprender y transformar. Este es un informe de Radio Universidad, FM 90.1 desde la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. La universidad acompaña a la escuela.